Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia esta mañana. En el libro de Mateo, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Mateo, capítulo 5, versículo 1 y 2. ¿Alguien puede leer, por favor? Mateo, capítulo 5, versículo 1 y 2. Amén. Amén. El sermón del monte de la bienaventuranza. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Amén. 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 En este pasaje, la Biblia nos está diciendo que el Señor vino, se sentó sobre el monte para enseñar. La Biblia dice que en este lugar había primeramente la multitud. Si podemos leerlo de nuevo. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, amén. Amén. Era un lugar donde Jesús estaba ahí para enseñar. Pero la Biblia nos dice que había dos clases de personas. Había la multitud, toda la gente que seguía a Jesús. Toda la gente siempre que caminaba detrás del Señor Jesús. Ellos estaban ahí como parte de la multitud. Y la Biblia dice en el versículo 1 que vinieron a él sus discípulos y él empezó a enseñarles. Amén. Amén. Había dos clases de personas que seguían a Jesús. Había la multitud y también había a los discípulos.
¿Qué es la multitud? ¿Y qué podemos encontrar en la multitud? En la multitud, o en esa multitud, había algunos que seguían al Señor porque ellos fueron sanados. Entonces, el motivo para seguir al Señor era porque ellos fueron sanados. Ellos estaban enfermos y Jesús le había sanado. Ellos estaban parte de la multitud. En esa multitud también había aquellos que los seguían para ser sanados. Ellos también eran parte de la multitud. Por ejemplo, podemos acordarnos de esta mujer que padecía durante muchos años de esta enfermedad de pérdida de sangre. Y en esta multitud decía un día que si solo puedo tocar el vestido del Señor Jesús, quedaré sano. Entonces había también esta categoría de personas que eran parte de la multitud. Había otra persona que seguían al Señor porque el Señor hacía el milagro de multiplicación del pan. Y ellos comían y se saciaban. Entonces eso era para ellos un motivo para seguir al Señor. Ellos también eran parte de la multitud. En esa multitud también había otro que seguían al Señor para hacer caer el Señor en sus trampas. Amén. Amén. Había aquellos que seguían al Señor para hacerle algunas preguntas a fin de sacar de su boca algo para poder para poder traducirlo delante de los jueces, de los sacerdotes. Había aquellos que le preguntaban, dígame, ¿debemos pagar el tributo a César o no? Ellos también eran parte de la multitud. Había algunos que decían, pero Señor, hemos pillado esta mujer en flagrante delito de adulterio. Eso es lo que dice la ley de Moisés. Deberemos apiedrarla. Y tú, Señor, ¿qué dices? Ellos eran parte de la multitud. Amén. Amén. En esa multitud había otro que se clamaban religiosos. Ellos seguían al Señor, solo para mostrar al Señor que somos nosotros los verdaderos. Somos nosotros los verdaderos descendientes de Abraham. Somos nosotros hijos de Abraham. Para mostrarle que no, ellos estaban parte de la verdadera religión. Esos también, ellos eran parte de la multitud. Amén. Amén. Entonces había la multitud que seguía al Señor, pero había los discípulos del Señor. Había la multitud que seguían al Señor porque tenían su interés personal. Había aquellos que seguían al Señor no porque ellos querían recibir la enseñanza del Señor, no porque ellos querían escuchar la palabra del Señor y ponerlo en práctico. Ellos también fueron allí, parte de los seguidores. Pero cada uno con su motivo. Cada uno con su motivación personal. Amén. Amén. Pero la Biblia dice que en esa multitud había
los discípulos. Y ellos son aquellos que se acercaron del Señor para escuchar la palabra del Señor. Ellos son aquellos que tenían un interés particular hacia la persona del Señor. No hacia lo que el Señor le debería dar, pero hacia el Señor, Él mismo, hacia su persona. Amén. Amén. Hoy en día, también muchas personas siguen al Señor. Muchas personas vayan a la iglesia, pero cada uno tiene su motivo, cada uno tiene la razón por la cual él sigue al Señor. Amén. Amén. Algunos van a la iglesia para ser bendecidos. Algunos van a la iglesia para usar al Señor como un medio a fin de lograr su meta, como muchos de esa multitud hacían. Algunos van a la iglesia o siguen al Señor porque ellos están enfermos y quieren ser sanados. Y a veces después de haber encontrado la sanación, ahora se aparten del camino. Otras personas siguen al Señor porque quieren ser casados, porque buscan un matrimonio. Otras personas siguen al Señor para que el Señor hace fructificar sus negocios. Y muchos siguen al Señor como este fariseo, como estos maestros de la ley, para decirnos nosotros somos los verdaderos. Somos la verdadera iglesia. Somos los verdaderos creyentes. No, esta iglesia, esta congregación, esta iglesia o estas otras personas no nos están siguiendo al Señor como nosotros estamos haciendo. En este tiempo del Señor Jesús había también este tipo de personas. Amén. Amén. Pero la pregunta que podemos hacer es la de saber cuál es tu motivo para seguir al Señor. ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es la razón por la cual estás tú siguiendo al Señor? ¿Estás tú siguiendo al Señor para usar al Señor a fin de lograr tu meta? ¿A fin de lograr tus planes que ya tienes? ¿O estás tú siguiendo al Señor porque quieres tú el Señor como tu único deseo, tu único anhelo, como tu Señor, como alguien a quien tienes tú que obedecer y que dar una obediencia total? Amén. Amén. Cada uno tiene su motivo, la razón por la cual él sigue al Señor. Y el Señor conoce los corazones, Él escudriña los pensamientos, Él sabe que esta persona está siguiendo mi paso o mi camino porque Él, detrás de esto, Él quiere usarme para lograr una meta. Amén. Amén. Muchos siguen al Señor para recibir. Muchos siguen al Señor porque quieren ser bendecidos. Pero ¿por qué seguían los discípulos al Señor? ¿Cuál era la particularidad de aquellos que seguían al Señor? Amén. Amén. Vamos a leer una vez más otro pasaje de Mateo, esa vez Mateo capítulo
19, versículo 27. Mateo capítulo 19, versículo 27. ¿Puede leer, por favor? Amén. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Amén. Amén. Pedro era uno de los discípulos del Señor Jesús. Y en su declaración o en esta pregunta que él hizo al Señor, podemos ver lo que era el costo para seguir al Señor. Podemos ver lo que aquellos llamados discípulos del Señor, podemos ver lo que ellos habían pagado como precio para seguir a este Señor. Pedro dice, hemos dejado todo, hemos abandonado todo, hemos quitado todo para seguirte. Entonces, ¿cuál será nuestra recompensa? ¿Qué vamos a recibir como recompensa nosotros? Amén. Amén. Dos categorías de seguidores. Había aquellos que seguían a Jesús para recibir de Jesús todo. Aquellos que seguían a Jesús para recibir de Jesús todo. Aquellos que seguían a Jesús en la multitud para comer el pan y para ser saciado. Aquellos que seguían a Jesús para ser sano. Aquellos que seguían a Jesús para sentirse bien. Aquellos que seguían a Jesús con otro motivo. Y hoy en día también estamos diciendo que hay muchas personas que siguen a Jesús con el motivo de recibir del Señor Jesús todo. Hay muchos que siguen a Jesús no para dar, pero para recibir de Él. Hay muchos que siguen a Jesús para usar de Jesús a fin de lograr su meta. Eso es la primera categoría que estamos diciendo. Y eso son parte de la multitud. No importa si vas a la iglesia. Uno puede ir a la iglesia, pero ser parte de la multitud. Aquellos que habían recibido todo de Jesús. Y también había esta segunda categoría de personas llamados los discípulos del Señor. Ellos son aquellos que habían dado todo para seguir a Jesús. Que habían dejado todo para seguir a Jesús. Y eso son aquellos que el Señor busca. El Señor busca a los discípulos. El Señor no busca a la multitud. Jesús no tenía ningún problema en cuanto a sanar o en cuanto a dar el pan. Pero Jesús no tiene nada que ver con aquellos que lo sigan a fin de usarlo para lograr su meta. Para lograr su meta. Jesús no tiene nada que ver con aquellos que lo siguen por su interés propio.
Amén. Amén. Es por esa razón que cuando leemos en el libro de Mateo, capítulo 28, de versículo 19 a 20, o podemos decir versículo 16 hasta 20, es a los discípulos que Jesús dejó su meta, su misión. No era la multitud. La multitud seguía a Jesús para recibir de Jesús. Pero no es a él o a ellos o a esa multitud que Jesús confió su misión. La multitud seguía a Jesús para recibir de él. Y Jesús le había dado todo lo que ellos necesitaban. La sanación, la comida y todo eso. Pero la misión del Señor Jesús, él dejó esta misión entre la mano de aquellos que estaban llamados discípulos, de aquellos que habían dejado todo para seguir a él. La pregunta hoy, tú que me estás escuchando, sea por Facebook, sea por Zoom, la pregunta hoy es, ¿cuál es tu motivo para seguir a Jesús? ¿Cuál es la razón por la cual estás tú siguiendo a Jesús? ¿De qué lado eres tú? ¿Eres tú parte de la multitud que siguen a Jesús para recibir de él todo? ¿O eres tú parte de los discípulos, de aquellos que dejan todo, que abandonan todo y que pagan todo el costo para seguir al Señor? Uno puede ser parte de una congregación, de una iglesia, y ser parte de la multitud. Entonces Jesús busca a los discípulos, busca a aquellos que van a dejar todo para seguir. El Señor Jesús busca a aquellos que van a entregar totalmente su vida entre la mano del Señor. Aquellos que van a rendir una obediencia total hacia el Señor. Aquellos que van a rendir al Señor una absoluta obediencia. Esos son aquellos que el Señor Jesús busca. Y puedes esta mañana cambiar de lado, dejar de ser parte de la multitud para ser parte de los discípulos, de los verdaderos seguidores del Señor. Y eso es la voluntad del Señor para cada uno de nosotros. Muchos son parte de la multitud sin ser salvos. Pero uno no puede ser discípulo sin ser salvo. Para ser discípulo del Señor, el inicio es la salvación. El Señor quiere que entregas tu corazón a Él, que lo recibe como Señor y como Salvador. El Señor quiere que dé a todo tu interés personal para seguirlo. El Señor Jesús quiere que admite delante de Él que eres tu parte de la multitud. Que admite delante de Él que siendo parte de la multitud, te has alejado de Él. El Señor Jesús quiere que te arrepienta y que lo reciba en tu corazón como tu Señor y como tu Salvador. Entonces, si tu deseo esta mañana es de pedir a Jesús de entrar en tu corazón, si tu deseo esta mañana es de ser parte de los discípulos del Señor, de aquellos que dejan todo, que abandonan todo entre la mano del Señor, de aquellos que rinden al Señor Jesús una obediencia total en todas las cosas.
Entonces podemos orar para que lo reciba en su corazón como tu Señor y como tu Salvador. Vas a orar conmigo. Dice, Señor Jesús, yo he entendido esta mañana que alguien puede seguir, puede caminar en pos de ti, pero ser parte de la multitud, ser parte de aquellos que no te conocen. Uno puede ser parte de la multitud y sin ser salvo. Señor, yo quiero ser parte de tus discípulos. Yo quiero ser uno de tus discípulos, Señor. Yo quiero entregar mi vida, entregar mi corazón a ti esta mañana. Perdóname, Señor. Perdóname por todos mis pecados. Yo creo que moriste en la cruz por mis pecados. Yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Y ayúdame a seguir tu camino, Señor, todos los días de mi vida. Ayúdame a seguir el camino del discipulado. Ayúdame, Señor, a ser tu discípulo y a entregar toda mi vida entre tu mano. Yo te suplico en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, si has hecho esta oración y si has elegido ser parte de los discípulos, si has elegido apartarte de la multitud para ser parte del Señor Jesús, para ser parte de los discípulos del Señor Jesús, entonces debes saber que has hecho una buena elección. Has seguido un buen camino. Este camino tiene su exigencia, pero es el camino seguro. Si te has arrepentido, sigue este camino a cualquier precio. Podrá leer en la pantalla nuestro contacto. Somos la Comunidad Misionera Cristiana Internacional. Contáctanos y nosotros os ayudará a seguir al Señor. Vamos a iniciar a partir de este día lunes una cruzada de oración, de ayuno y de evangelismo con el tema la liberación de las maldiciones personales y familiares. Como hemos dicho, Jesús busca a los verdaderos seguidores. Pero cuando uno entrega su vida a Jesús, Jesús conociendo el motivo de la persona, Él puede liberar a la persona de todos sus lazos. La Biblia nos habla, por ejemplo, en el libro de Juan, de María, que era una seguidora del Señor Jesús. Pero cuando encontró a Jesús, cuando María encontró a Jesús, ella era prostituta antes. Y la Biblia dice que de esa María que salió 7 demonios. Ella siguió a Jesús con todo su corazón. Y hasta que Jesús se va en esta tierra, María había sido fiel hacia él. Entonces, cuando uno sigue al Señor, cuando uno entrega su corazón al Señor, el Señor quiere también liberar a la persona a fin de que él sigue en toda su potencialidad al Señor. Para que él sigue entregando su vida al Señor con su todo.
Es por esta razón que vamos a empezar esta cruzada de 40 días de oración y de ayuno, de evangelismo, porque el propósito detrás es que todos aquellos que quieren seguir al Señor reciben primeramente la liberación del infierno, la liberación de los pecados. Eso es el primer nivel de liberación. Y después el Señor podría liberar la persona de otras cosas. Vamos a empezar este programa. Será cada día entre las 4:30 y las 6:30 de la tarde, las 4:30 de la tarde y las 6:30 de la tarde, hora de Bolivia. Entonces puedes hacer la correspondencia de acuerdo a tu país o a tu lugar donde vives. Entonces, queremos que te junte a nosotros o que invita a otra persona a poder participar a este programa. Muchos, después de haber recibido a Jesús, son como Lázaro, salvo pero ligado, y necesita que el Señor, necesita que su lazo sea cortado para que él pueda caminar en toda su potencialidad hacia el Señor. Entonces, júntate a nosotros y vamos a tener este programa. Será con 40 días de ayuno parcial. Un ayuno parcial significa que no vamos a cenar, no vamos a desayunar, no vamos a almorzar. Vamos a tomar solo la cena durante 40 días. El ayuno parcial empieza a la medianoche y se corte a las 6 de la tarde de la hora siguiente. Entonces vamos a cortar este ayuno después cada periodo de oración. Después, más o menos las 6:30 de la tarde. Bueno, que el Señor te bendiga y todo nuestro amor. Gloria a Dios. Amén.